Bienvenidos a la sesión número 2 de este tutorial de C++. Ahora vamos a ver, una vez que se vio la estructura básica de un programa en C++ y ciertos componentes de su estructura, demos un paso hacia adelante. Y en este caso vamos a tocar la compilación de un programa de este lenguaje, de C++. Bien, la compilación de un programa de C++ puede constar o consta de diferentes opciones. ¿Por qué menciono esto? Porque C++ no está ligado a un sistema operativo en particular, sino más bien va a depender del sistema operativo para poder saber la forma o formas en las cuales yo puedo compilar un programa y tener como resultado un programa ejecutable. En particular, para este tutorial se va a utilizar el GNU Compiler Collection, o también conocido como GCC. Bien, el GNU Compiler Collection lo que incluye es un front-end para varios lenguajes. Lenguajes C, C++, Objective-C, Fortran, Ada y Go. Y también librerías requeridas para el funcionamiento adecuado de estos lenguajes como libs estándar C++ o libs estándar C, etcétera, etcétera. Bien, en el caso de GCC, originalmente fue escrito como el compilador para el sistema operativo GNU. Bien, el sistema GNU fue desarrollado para ser 100% software libre. Y a lo que me refiero con libre en el sentido de que respeta las libertades del usuario. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sistema operativo Linux, los usuarios pueden instalar el compilador de C++, que en este caso es G++, utilizando el comando apt-get y descargar una versión de GCC, en donde C++ está incluido. Obviamente, este comando de apt-get es aplicable a sistemas operativos Linux en las versiones Debian y todas sus variaciones y Ubuntu todas sus versiones y todas sus variaciones y versiones. Es también interesante comentar que Ubuntu es un derivado de Debian y es por eso que la manera de instalar paquetes de ambas versiones es muy similar. Ahora bien, en el caso de Mac OS X, bueno, es una utilería del shell de Unix, básicamente. Entonces, eh, la terminal, ustedes pueden utilizar una terminal dentro de este sistema operativo y a partir de ahí utilizar la línea de comandos para realizar la compilación. Sin embargo, para que ustedes puedan tener el compilador instalado, no viene por defecto en este sistema operativo, entonces tendrían que instalarlo. Y en este caso, para este sistema operativo en particular, tienen que instalar Xcode. Eh, y bueno, aquí en el texto podrán ver la manera en que se puede realizar. Ahora bien, para el caso del sistema operativo Windows, como dice el texto, requiere un poco de magia. O básicamente no precisamente magia, sino más bien un programa que va a realizar esta magia para hacer que en la terminal de línea de comandos se pueda emular el comportamiento Unix. Bien, para esto, el programa más común es utilizar Cygwin. Ahora bien, existe otro programa similar que se conoce como MinGW. Las dos opciones que ustedes seleccionen son bastante útiles. Bien, en el caso de Cygwin, en particular, es una gran colección de herramientas GNU y abiertas, o sea, de código abierto, en las cuales me van a dar una funcionalidad similar a Linux
dentro de Windows. Si bien en el sistema operativo Windows 11 ya tiene un subsistema para Linux, es, eh, es conveniente también decir que no todos los usuarios están acostumbrados a manejar Linux. Por lo tanto, cuando voy a hablar de SideWind, me voy a abocar directamente a Windows como sistema en particular. Ahora bien, en el caso de SideWind, eh, un DLL, que es el SideWind L.DLL, es el que me va a dar la funcionalidad POSIX. Ahora bien, eso es lo que es SideWind. Ahora bien, ¿qué no es SideWind? Bien, SideWind no es una forma de poder ejecutar aplicaciones de Linux de manera nativa dentro de Windows. Si ustedes quieren, si ustedes escribieron un código en el sistema operativo Linux, pero desean que se ejecute en Windows, lo que tienen que hacer es reconstruir la aplicación desde el código fuente, compilar y ejecutar. Ahora bien, SideWind tampoco es una forma mágica de crear aplicaciones nativas de Windows que tengan o sean capaces de detectar la funcionalidad de Unix. Es decir, señales, terminales, etcétera, etcétera. Nuevamente, tendrían que volver a construir sus aplicaciones desde el código fuente si ustedes quieren tomar en cuenta pues, las funcionalidades SideWind. Ahora bien, este SideWind, el DLL, eh, actualmente trabaja con todas las versiones de, del tipo x86 de 32 bits y 64 bits de Windows. Y la versión más, digamos, antigua que le da soporte sería Windows Vista. En el momento en que se hizo esta presentación, la versión más reciente de SideWind es la 2.10.0. Ahora bien, la versión 2.5.2 fue la última versión que le dio soporte a Windows XP y Server 2003. La instalación que se hace, o más bien el programa de instalación de SideWind es ejecutar este programa de instalación, como pueden ver aquí, que es setup-x86-64.exe. Es decir, esa es la instalación para 64 bits. Si ustedes quieren realizar una instalación en 32 bits, es ejecutar el archivo setup-x86.exe. Bien, también es justo recordar o comentar que Windows 10 ya no soporta en las últimas actualizaciones 32 bits. Ya es un sistema operativo de 64 bits y bueno, creo que también está por demás mencionar que Windows 11 es también un sistema operativo únicamente de 64 bits. Ahora bien, estos programas de setup de SideWind se pueden utilizar para hacer una instalación nueva o actualizar una instalación que ustedes ya tenían previamente instalada. Hay que tomar en cuenta que los paquetes individuales en la distribución se van a actualizar de manera separada del DLL. Así que la versión de SideWind DLL no es útil como una distribución general de esta parte. Ahora bien, la otra opción, el MinGW, es una contracción de Minimalist GNU for Windows, que es un ambiente minimalista de desarrollo para aplicaciones nativas de Microsoft Windows. Entonces, esta opción, este paquete, lo que nos da es un conjunto de herramientas de programación de código libre en el cual es capaz o es útil para el desarrollo de, en este caso, de aplicaciones nativas de MS Windows y las cuales no van a estar dependiendo de terceras partes de librerías externas. Entonces, en este caso en particular de MinGW, va a depender de las librerías
es decir, los famosos DLLs de Microsoft, que son componentes o son parte, perdón, del sistema operativo. Y entre los más notorios o los más que vale la pena mencionar son este del msvcrt.dll, que es la librería de ejecución de Microsoft del lenguaje C. Además, aplicaciones de hilos deben de distribuirse con, a su vez, una versión de soporte DLL, que en este caso MinGW sí la incluye, entonces ustedes no deben de preocuparse de eso en dado caso. Ahora bien, los compiladores de MinGW nos da acceso a la funcionalidad del ambiente de ejecución de Microsoft C y algunos ambientes de ejecución de este lenguaje en particular. Ahora bien, siendo este MinGW minimalista, en ningún momento y de ninguna forma va a dar soporte al ambiente de ejecución de POSIX. Entonces, si ustedes desearan crear una aplicación POSIX, bueno, entonces se recomienda hacer la instalación de SigeGWin. Ahora bien, el MinGW incluye una interpretación del compilador de GCC, en el cual incluye C, C++, ADA y compiladores también de Fortran. También incluye utilerías de manera binaria de GNU para Windows. ¿Eso qué significa? El ensamblador, el ligador, el manejador de archivos. También contiene un instalador de línea de comandos, en el cual ustedes pueden tener una interfaz gráfica. Y también tiene una herramienta en la cual, si lo ejecutan por primera vez, los va a llevar paso por paso para hacer la configuración adecuada. Si bien yo les recomendaría hacer la instalación justamente de este MinGW. Bien, una vez que hayan hecho la instalación del ambiente que ustedes deseen, ¿cómo yo compilo un programa? Bueno, si yo quiero compilar el Hello World de la sesión anterior, bien, primero, ese archivo Hello World yo lo voy a guardar con este nombre, hello.cpp. Si la compilación resulta exitosa, yo voy a obtener un archivo que se llama hello.exe. Bien, ¿cómo se hace esto? Bien, veamos. Yo voy a utilizar el comando g++. Le voy a dar un espacio, le voy a dar un menos o, después un espacio, hello.exe, espacio hello.cpp. Bien, les voy a explicar de lo que se trata. G++ es la librería, la utilería más bien, que me va a compilar mi programa. Este menos O es algo que se le llama un switch. En este caso muy particular, yo estoy indicando que el archivo que está escrito en C++, yo quiero nombrarlo hello.exe. Si yo no establezco este switch menos O, al compilarlo, el resultado va a ser un archivo a.out. Ya sea en Linux, sea en Windows, en Mac, en Solaris o en algún otro sistema operativo, el resultado va a ser el mismo, un archivo a.out. Bien, para quitarme ese problema, justamente utilizo este switch de menos o indicarle que es el output, se va a llamar hello.exe. Y después le voy a indicar qué archivo quiero compilar, que en este caso es el hello.cpp. Si todo va bien y no me marca ningún error, yo voy a tener como resultado el hello.exe. Bien, y en esta misma línea, en la terminal, si yo escribo hello.exe, le doy enter y el resultado va a ser este hello, world.
Ahora bien, si yo, hay otra forma de compilarlo, es hacerlo por otro paso. ¿A qué me refiero con otro paso? Bien, yo voy a utilizar nuevamente este G++, ¿sí? Mi compilador, solo que noten que ahora voy a estar utilizando un switch distinto, que es un "-c". ¿Qué significa? Que yo solo quiero compilarlo y que voy a compilar el hello.cpp. Muy bien. El resultado de esta compilación va a ser el nombre del archivo, que en este caso es hello, solo que ahora va a tener una extensión .o, que es el archivo objeto. Para que yo pueda obtener un archivo ejecutable, tengo que utilizar lo que ven en la segunda línea, g++-o hello.exe espacio hello.o. Esto me va a dar como resultado el hello.exe. Yo lo puedo escribir en la línea de comandos, hello.exe, le doy enter y nuevamente es el mismo resultado. Entonces, en este caso acabamos de ver dos maneras o dos formas de realizar la compilación. Una manera directa y una manera, digamos que en dos pasos. El resultado es exactamente el mismo. Bien. ¿Qué pasaría si yo estoy teniendo o requiero de compilar varios archivos? Es decir, no necesariamente voy a o puedo compilar un archivo para obtener un ejecutable. Es posible tener varios archivos, 3, 4, 5, 6, y de esos 3, 4, 5, 6 obtener solo un ejecutable. Y es este ejemplo que tenemos aquí. Noten que tengo en la primera línea g++-c bank account.cpp. Bien, recordemos, cuando yo utilizo el "-c", el resultado va a ser bankaccount.o. Bien, en las líneas número 2 tengo un g++-c tester.cpp. El resultado, como ya se imaginarán, va a ser un tester.o. Bien, en la tercera línea el compilador lo indico como g++, pero vean, ahora estoy utilizando el "-o". En este caso yo quiero que mi archivo de salida se llame tester.exe. ¿Y qué voy a compilar? Voy a compilar los archivos objeto que creé en las dos líneas anteriores, tester.o y bankaccount.o. Y el resultado va a ser un tester.exe. Ahora bien, si ustedes en su aplicación o implementación utilizan varios archivos .h o ustedes generan archivos .h, no es necesario que explícitamente los indiquen en el momento de la compilación. ¿Por qué? Porque en el archivo .cpp ustedes los van a estar incluyendo y automáticamente se van a ligar. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Es una ventaja que se tiene en el caso de compilaciones con este lenguaje. Ahora bien, de todas, en los casos que hicimos las compilaciones anteriores, en este caso que se obtuvieron estos archivos .o, solo uno de ellos puede tener el main, la función main. Solo uno. Si ustedes incluyen un main en cada uno de los archivos .o, van a tener un error. Solo uno de los archivos puede tener el main. El resto va a tener funciones, va a tener otro tipo de declaraciones, clases, etcétera, etcétera. Pero solo uno puede tener el main. Espero que esta parte quede bastante clara. Bien, en este caso también les voy a indicar cómo hacer compilación en el caso de Linux y de Mac OS X. Se pueden dar cuenta que es muy similar. Algo que también es muy interesante, noten que aquí tengo un g++ espacio hello-word.cpp espacio -o espacio hello-word. Noten que la manera en que estoy compilando es en un orden distinto al que les mostré en Windows. Y ustedes pueden pensar, caray, ¿en Windows se tiene que hacer en un cierto orden y en Linux y en Mac en otro? No. No. Pueden hacer
la compilación en este orden en Windows también. Es decir, tener este G++ hello-world.cpp menos o hello-world.exe. Eso sí, Linux y Mac, como son, digamos, tienen cierta descendencia de Unix, no es requerido tener una extensión .exe. En el caso de Windows, sí. Bien, si ustedes quisieran generar información para hacer debug o debugueo o depuración, que también se le conoce de esa forma, ustedes deben de indicarlo al momento de compilar, es decir, el famoso switch que les había mencionado. Pero también ustedes, si quisieran, pueden activar una bandera en la cual, o un switch, una bandera switch, como lo quieran llamar, para indicar mensajes de warning, que es justamente la línea que está aquí, donde dice G++ espacio menos G espacio menos W mayúscula all espacio input.cpp espacio menos O espacio executable. Bien, les voy a explicar. Este menos G es una bandera o switch en la cual le va a indicar al compilador que el archivo generado va a contener los símbolos, todos los símbolos adecuados para que ustedes puedan hacer una depuración línea por línea del programa. Bien, el switch menos W all significa que va a mostrar en la terminal todos los mensajes de advertencia o de warning. Esto lo pueden hacer, insisto, esto se muestra tomando en cuenta que estarían en una interfaz o en un sistema operativo Linux o Mac. Pero lo mismo lo pueden aplicar en Windows. O sea, pueden generar los símbolos de debugueo y pueden activar los mensajes de warning. Ahora bien, si ustedes recuerden que en Windows se hizo una compilación con los .o, es decir, los archivos objeto. Bien, se puede hacer una compilación un poco más compacta utilizando esta tercera línea de compilación. Vean, G++ espacio file1.cbp espacio file2.cbp espacio file3.cbp menos O espacio myprogramname. ¿Qué significa? Que yo le estoy pasando directamente mis archivos CPP y le estoy indicando que mi archivo de salida se va a llamar myprogramname. Sin necesidad de estar utilizando los archivos intermedios, es decir, los archivos .o. Totalmente válido. Totalmente válido. Y finalmente, ustedes pueden activar una opción del compilador que es un optimizador, un optimizer, como dice ahí el texto. ¿Qué significa este optimizer? Va a buscar la manera de que el código que ustedes están compilando sea lo más compacto posible y se ahorre la mayor cantidad de espacio de memoria para su ejecución. Si bien suena interesante, en la realidad no es tan mágico como ustedes pudieran pensar, desafortunadamente, pero también es útil y si quieren utilizarlo no hay ningún problema. Ahora bien, vean que en esta compilación estoy utilizando G++ espacio menos guión W all espacio menos O. Es una O mayúscula, es muy importante eso, menos O mayúscula. Si le pongo O minúscula significaría que yo voy a nombrar el archivo de salida, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Menos G, voy a activar la bandera para que se generen los símbolos de debugueo y el archivo que voy a compilar, en este caso es file1.cc. Ok. Bien, para hacer compilación, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, una terminal, como ya lo mencioné anteriormente. Sin embargo, también existen interfaces gráficas o IDEs que son bastante interesantes porque me pueden indicar con colores si son comandos del
del lenguaje o no, si es una variable de entero, flotante, etcétera, etcétera. Bien, las opciones que ustedes pueden tener en Windows es Notepad, Notepad Plus, NetBeans, CodeBlocks, CodeLite, Bluefish Editor, Atom Code Editor o el siempre mal odiado Visual Studio Code. Cualquiera de ellos pueden usarlos y son extremadamente válidos. Digamos que la ventaja, si ustedes quieren utilizar la opción de Visual Studio Code, es que Visual Studio Code les permite en su misma interfaz gráfica instalar los compiladores adecuados sin necesidad de estar viendo si es MinGW, si es Cygwin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pueden tomarlo como una referencia. Quizá algunos de ustedes ya lo usan. Bueno, pero no está por demás, pues, que tengan otras opciones. Para el caso de Linux, se tiene Atom Code Editor, Sublime Text Editor, Kdevelop, Genie, Anjuta, Qt Creator, Emacs o Beam, o VI o Beam Editor. Para el caso de Mac OS X, los editores de código que se tienen disponibles serían NetBeans, CodeBlocks, Eclipse, CodeLite, Bluefish, Brackets, Atom y Sublime. Algunos de estos, de los que les mencioné, tanto de Windows como de Linux y como de Mac, algunos son de código libre y hay otros, desafortunadamente, que son de paga. Nuevamente, si no quieren meterse en muchos problemas en cuanto a instalar y tener una interfaz bonita gráfica, bueno, Visual Studio Code. Bien, espero que esta sesión les haya parecido, haya sido de su agrado. Cualquier duda o comentario, ya saben los medios por el cual me pueden contactar. Tengan un muy bonito día.